Buenos días, Dios les bendiga. Si pueden pasar los que están al final un poco más adelante, ya los niños y los muchachos salieron, así que hay espacio aquí adelante. Podamos estar más cercanos los unos a los otros. Buenos días. Qué bueno estar en casa, amén. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando la música, cada uno suena en el momento y en las notas adecuadas, y los que cantan están en el tono correcto, todo eso se llama armonía. Todo está correcto, todo suena bien, todo es hermoso. Y eso es la iglesia. En la iglesia hay armonía. Todo está bien, todo está hermoso. Y todos están en una función y en el propósito de Dios. Amén. Qué bueno encontrarnos y verlos después de una semana que hemos festejado el aniversario, ¿no? Y todavía están las letras ahí con cuerdas de amor, cuerdas de amor. Pero a Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, porque Él es digno, digno, digno. Amén. Santo, 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 cantan los ángeles y se postran los ancianos y bendicen al que está sentado en el trono. Y nosotros, la iglesia, también aquí bendecimos la presencia y el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a platicar un poco de la palabra de Dios. Después de un tiempo tenemos esta mañana cena. ¿Es bueno tener la cena o no? No, Cristo dice, he ansiado, he esperado este momento para compartir y estar con ustedes. Pero para llegar a ello voy a hacer una breve historia. Me voy a ir al Antiguo Testamento, pues al Pentateuco, a la Torá, como dicen los judíos. Y vamos a hablar un poco acerca de la Pascua en relación a la Cena del Señor. La Pascua, la fiesta de la Pascua, del griego Pascá, ¿no? En hebreo Pasaj. Alguien me preguntaba en la semana, estaba dialogando entre unos y otros, el hebreo, ¿cómo podemos entender el hebreo antiguo? Le digo, el hebreo antiguo es para que tú aprendes jeroglífico de egipcios antiguos. ¿Por qué? Porque el hebreo tiene tres lenguajes, o tres lenguas antiguas, ¿no? Está la semítica, la más antigua, ¿no? La arcaica, y después viene la clásica. Uno cuando quiere, y se mete ahí. Aunque uno va a entender, la palabra y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos enseña, pero cuando uno quiere tomar su tiempo ahí, uno se enriquece mucho más. Así que este significado de la Pascua, que significa, ¿no? Pasaj, o del hebreo hemos dicho Pesaj, es paso o pasar. El cambiar de un lugar a otro, de una situación a otra. Fue la mayor y es la mayor celebración litúrgica que han tenido los judíos y aún siguen teniendo los judíos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues ahí vamos a llegar. La conmemoración de la pasión y muerte de Jesús para nosotros no debe ser algo eventual, sino parte de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Con el nombre Pascua vamos a tomar aquí un paralelo y un breve repaso. Y cuando vamos al libro del Éxodo, capítulo 12, verso 3 al verso 7. Hay un trasfondo histórico que viene del Antiguo Testamento para la Cena del Señor y viene de la Pascua judía, que tiene que ver en cuanto a su liberación de la esclavitud egipcia. En dicho evento, ellos algo tenían que hacer de manera simbólica. Dice las Escrituras, hablad a toda la congregación de Israel, ¿no? Éxodo 12, 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeño que no haste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y la guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sabemos que es una historia muy conocida por los que ya estamos en el Señor más tiempo, y algunas veces cuando algunos lo han visto en una semana religiosa con alguna película ahí, cuando han de salir de la tierra prometida y hay Moisés y los 10 mandamientos, etc. Pero lo cierto es que cuando ellos han estado 400 años en esclavitud, generación tras generación, imagínese usted ver que sus hijos y los hijos de sus hijos, por 400 años estar esclavos y trabajar duro, como que se trabaja aquí en Latinoamérica y en el Perú, se trabaja duro y lo que se trabaja es para obtener algo y alcanzar algo, y muchos han logrado y siguen alcanzando, y el esfuerzo ahí ustedes lo tienen, pero a ellos no les pertenecía nada porque esa tierra no era de ellos y lo que poseían no eran de ellos. Vivían en tierra esclava, extraña y esclavos. Entonces Dios les prometió sacarlos. Había algunos que se recordaban que algún momento los padres de ellos habían servido a un Dios llamado Jehová o Yahvé. Entonces dijeron, muy bien, tenemos que clamar para que Él nos libere y que tenemos que tener un lugar, tenemos que tener, Dios ha prometido a nosotros, a la gente, a su pueblo, Israel, un lugar donde pudiéramos descansar y podíamos ahí vivir y tener nuestras generaciones y disfrutar de ese lugar, de esa tierra. Y acuérdense de todo este paso de esta historia, porque viene lo mismo para nosotros también en esta historia. Dios cumple su promesa, Dios prepara, pone a un hombre llamado Moisés y ahora está listo para sacarlos. Pero antes de sacarlos de la esclavitud, ellos tienen que pasar por algo muy significativo, muy doloroso también por los egipcios. Entonces Dios manda a que ellos han de celebrar la Pascua y han de ser a través de un animal sin mancha, y ese animal inclusive iba a servir para ¿qué? ¿Qué decían las escrituras ahí de Éxodo? Que el cordero que cuando iban a matar, según el número de cada familia, debe para todos alcanzar. Porque después de eso ellos iban a comer, pintar el dintel con la sangre del cordero, y el animal sacrificado ellos tenían que comerlo. Mira, qué interesante, qué maravilloso. En el verso 8 del Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y viene la otra parte, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y comerán panes. Todo lo que Dios manda a que se escriba o que le enseña al pueblo es de manera intencional hacia el tiempo futuro. Esto está escrito de manera intencional. No es una historia simple y sencilla. Es algo que va a perdurar por todas las generaciones. Y algo que va a venir, algo más perfecto de lo que va a suceder en ese momento. Ellos van a ser libres de una tierra hacia otra tierra. Pero solamente es el principio de algún comienzo. En el libro de Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cómo vivían ellos? Con dureza. ¿Cuántos estamos viviendo con dureza? Digan amén. Por ahí algunos. No, estamos libres. Nadie nos oprime. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Mira, ¿qué hicieron los egipcios con el pueblo de Israel? Por eso ellos querían un lugar distinto y diferente. En hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Cuando uno se aleja del Señor, siempre va a estar con rigor.
siempre va a estar en esclavitud. Siempre va a estar en la servidumbre de alguien o alguna circunstancia. En el capítulo 12, nuevamente de Éxodo, versos 12 y 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y cuando hubiere sangre en esa casa de ese dintel, no habrá, dice aquí la palabra que dice, no habrá. ¿Qué es lo que no habrá? No habrá mortandad. No sé si voy a vivir o me voy a morir. Creo que me voy a morir, hermano, hermana, creo que. Pero ¿qué dice la palabra? Si hay la sangre en ese dintel de esa casa, no va a haber mortandad. Mira esta historia maravillosa. Y este día os será en memoria. Y ese día va a ser en memoria. Y lo celebrarán como fiesta. ¿Y cómo va a ser? Como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Y va a ser por un estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Mira, algo simbólico, algo imperfecto, algo no tan trascendente, momentáneo, pero que tenía que ser perfecto. Ahora viene lo mejor. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Esta simbología que está en el Antiguo Testamento viene en un evento en el cual se va a cumplir en Cristo. Porque ahora Él va a convertirse en nuestra Pascua. Y es nuestra Pascua. Acuérdate, Pascua, Pesaj. El pasar de a. Hace un momento cantamos, ya no soy. ¿Qué han dicho? ¿Esclavo de qué? Dile a tu hermano ahí, no eres esclavo, eres libre. Eres libre, no eres esclavo. Enfermedad, temor, mal, cosas que se levantan. Mira lo que dice Corintios el apóstol Pablo, capítulo 5, 7 de primera. Limpiaos, pues, la vieja levadura. Limpiaos la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Porque Jesucristo, que es nuestra Pascua, Él nos ha sacado y nos ha llevado de la vieja naturaleza, de la esclavitud, de la servidumbre, y nos ha llevado porque Él es nuestra Pascua, a libertad, a ser libres. Porque si nosotros creemos en Él verdaderamente, seréis libres. El Hijo nos libertó. Cristo nos libertó. La Pascua tenía que celebrarse por mandamiento para Israel, pero en Dios es una gracia, es un regalo maravilloso, sin igual, y tenemos que celebrarlo todas las veces que es necesario. En los libros, Números, Josué, Crónicas, Reyes, Esdras, etc., hablan mucho referente a la Pascua verdadera que ha de venir hacia el futuro. Jesucristo acompañó desde pequeño a sus padres, aún en el rito judío, a celebrar la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, Él participó al inicio de sus ministerios en 3 Pascuas. La primera está en Juan capítulo 2, del 12 al 23, cuando Jesús entra al templo y ellos están para celebrar la Pascua. ¿Y qué hace Jesús? Limpia. ¿Y qué dice respecto a ello? Que la casa de Dios ha de ser llamada casa de oración. Casa de oración. Y era en el inicio de la Pascua. La segunda, Juan capítulo 6, 4, estaba Jesús en la Pascua de los judíos, y en ese momento Él se levanta a compartir, a levantar, y había 5,000 personas. Mira, todas las circunstancias son circunstanciales y ahí en una manera representativa. Y la gente va a tener hambre y dice, mira, ¿cómo lo vamos a dar de comer? Y dice que necesitamos 200 denarios, necesitamos mucho dinero para comer. Pero Jesús, ¿qué hace con los panes? ¿Y qué hace? Y los da de comer.
panes, panes para comer. Panes con la levadura, Antiguo Testamento. Lo que el hombre hace, sus pensamientos, sus actos siempre están con levadura. Sus pensamientos, un poco esto, un poco aquello, aquí, allá. Así yo quiero servir al Señor. Pero viene eso, dice Dios, va a ser sin levadura, va a ser sin tus pensamientos, va a ser sin tus cosas, sin tus pretextos, sin las cosas del mundo. Va a ser de manera perfecta en lo que yo voy a darte hacia ti. El tercero, Juan capítulo 13, del 1 al 5, Jesús está ante la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira, para compartir, dice Jesús, para compartir, Jesús los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. La preparación para la Pascua del Señor. Ya no del Antiguo Testamento, ya no de un lugar, de una ciudad a otro, de una situación de estado del hombre. Escuché a alguien decir solamente hay dos clases de personas, salvos y no salvos, nada más. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, porque ellos quizás nos dan ello, sino el Señor nos ha dado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero hacer la reflexión en esta mañana. El propósito de esto es comunión. En el Antiguo Testamento ellos querían no tenían ni la comunión porque estaban tan afligidos. Era tan duro la esclavitud, ni podían descansar bien. Y Dios los prometió sacar. El mundo sigue en la misma condición, sigue en la esclavitud y cada vez más la tierra se llena de tinieblas, pero Dios nos ha prometido una Pascua en Él. Hemos leído, Jesús es nuestra Pascua, dijo Pablo. Él nos ha venido a libertarnos. Ya no hay más que ofrecer un sacrificio de un becerro, una paloma, un carnero. No hay sacrificio que puede comprar mi libertad. La libertad de ellos costó ese sacrificio para que Dios los sacara de Egipto a la tierra prometida. Y Dios un día nos va a sacar, y de hecho que ya nos sacó de esta condición de pecado, de esclavitud del pecado, para tener comunión con Él. La cena es la comunión. Jesús está ahí en la comunión con sus discípulos. Y esta mañana, y los que están en transmisión, y los que estamos en Cristo, somos discípulos, sentados frente a la mesa para disfrutar de la comunión y la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Algo perfecto y maravilloso. ¡Qué grande! Siendo rescatados, fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Lo que se vive fuera de Dios es vano. ¿Por qué es vano? Porque pasa. Cielo y tierra pasarán. Mi palabra no permanecerá para siempre y no pasará. El pan. Esto es mi cuerpo. Ya ahí vendrá la explicación. Pero nosotros en esta mañana estamos acá reunidos porque el Señor nos compró. Y Él ha pagado para rescatarnos y hacernos uno en Él. Mira qué lindo, sentado junto a la mesa del Cordero.
para tener comunión, para no tener nada contra nadie. He aprendido desde pequeño en las enseñanzas de los que estamos aquí, tanto los pastores, que nosotros siempre en el Señor tenemos que estar a cuentas. Y si hubiera alguien, ellos para salir se pusieron a cuentas y salieron a su tierra prometida. Quizá nosotros podemos pensar, hay un mejor lugar, quisiera vivir en otro mejor lugar, pero ¿sabes qué? No hay ningún mejor lugar en la tierra. Nuestro mejor lugar viene, nuestro pesaj, nuestro cambio de aquí hacia más allá, mucho más allá. Pero para eso Dios quiere que participemos de una comunión perfecta. Esa comunión no siendo esclavos, ya no soy esclavo de temor. Soy hijo de Dios. Mira, dile a tu hermana, eres hija de Dios. Cuando nosotros nos reunimos en esta mañana o las veces que podemos estar aquí reunidos o en alguna casa en el nombre del Señor, ¿sabes a quién ves delante de ti? A un hijo o hija de Dios. Tú le ves al hijo de Dios, a la hija de Dios, con quien vas a tener comunión. Por eso tú no vas a entrar en conflicto, no vas a entrar en problemas, vas a ponerte de acuerdo para que las cosas se hagan bien, porque estamos en comunión, porque Él pagó para eso. Yo ruego al Padre que como yo y el Padre somos unos, ustedes permanezcan en unidad, hagan en memoria esto de mí, pero sean uno, siempre sean uno. Estas semanas con Pastor Agustín y algunos más de acá de la iglesia, para el evento de noviembre hemos estado saliendo a distintas congregaciones y denominaciones. Y me pude encontrar con algunos amigos y pastores y consiervos de hace 19, 20 años atrás. Y lo que primero que hicimos es abrazarnos, porque somos uno. Estamos en distintas partes, en distintos lugares en Cristo, pero somos uno. No hay pequeño grupo, no hay pequeña iglesia, no hay enorme edificio. El cuerpo de Cristo somos tú y yo, reunidos reunidos en cualquier lugar en el nombre de Él. Y estamos para celebrar en esta mañana esa celebración, diciendo al Señor gracias, porque somos uno. Siempre tienes que pensar en esto. Somos la iglesia del Señor, somos uno en Él. Y tenemos que perseverar juntos. Y dice la palabra que ellos debían perseverar en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, la oración y en el partimiento. Y perseverando unánimes y perseverando unánimes. Y los demás han de añadirse, porque eso veían todos que tenían algo en común. ¿Qué tenemos en algo en el común? El apellido, no. ¿Qué tenemos? El lugar donde vivimos, no, porque todos estamos dispersos en distintas zonas de Lima. ¿Qué tenemos algo en común? La sangre del Cordero, quien lavó nuestra vida, nuestra condición, para poder sentarnos esta mañana en la mesa del Señor. Y yo creo que esto es un buen momento. Que dice ahí, celebración. Cada vez que tú escuchas, va a haber en la iglesia la cena del Señor, tienes que pensar en esto. Es un día de celebrar. Nos disposemos nosotros temprano y todos los hijos igual de aquí. Y somos una iglesia aquí de familias. Y nos hemos dispuesto para celebrar nuestra libertad, para regocijarnos en Él. Gloria al Señor. Pastor Agustín. Amén. Gracias, Pastor Willy. Hermanos, es tan cierto esto que estamos aprendiendo hoy. Yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, por favor, capítulo 26. Voy a cerrar con unos versículos nada más para poder ya proceder. Invito también a los músicos que puedan pasar delante. Es una celebración, ¿no? O sea, nosotros no nos reunimos para... hay gente que se cuelga cruces del pecho como si fuera algo para celebrar. En realidad eso fue la muerte más horrenda que existe, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios no nos alegramos por la muerte de alguien, sino celebramos lo que su muerte logró. Y la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, logró que hoy tú puedas ser libre, tú puedas celebrar.
Antes no podíamos celebrar. Nuestras celebraciones como inconversos, como gente que no conocía a Jesús, eran celebraciones tan temporales y tan dependientes, tan circunstanciales, ¿no? Celebrábamos porque nos fue bien un día y nos entristecíamos porque nos fue mal otro día. El Hijo de Dios tiene que vivir en un estado perpetuo de celebración, porque nuestra vida no depende de lo que nos pase aquí en la tierra, sino de una eternidad, y la eternidad está asegurada. Entonces nuestra vida tiene que ser, aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún cuando vemos a un Pablo y Silas en el fondo de una prisión, vemos cantando a Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su esperanza estaba mucho más allá. Vemos a los jóvenes hebreos en el horno, ¿no? Confiando en Dios. Incluso con el atrevimiento de decir, y si Dios no nos saca de este horno, igual vamos a darle gloria. Y dice Mateo capítulo 26, versículo 17 en adelante, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Yo me pongo a pensar cuántos de nosotros, si yo te dijera, mira, ¿sabes qué? Te quedan una semana de vida. ¿Qué es lo que haríamos? ¿A qué le daríamos prioridad? ¿Qué sería lo primero en nuestra agenda? Quizás algunos asegurarían sus bienes, harían sus testamentos, transferirían las propiedades, nombrarían testaferros, porque estamos tan atados a este mundo que todo lo que pensamos es terrenal. Y aún así nos atrevemos a creer que vamos a llevarnos algo. ¿Cuántos de nosotros quizás pensaríamos en la comunión con Dios y con los hermanos, en hacer las paces, en pedir perdón y perdonar, en acercarnos unos a otros, en disfrutar de la presencia de Dios? Porque repito, lo que vivimos aquí en la tierra es tan pequeño en comparación a la eternidad. Y Jesús en su última semana, Él toma una decisión y Él dice, a ver, ¿qué quiero hacer mi última semana? Puedo dar una cátedra, puedo dar una conferencia, ¿no? Una super conferencia para que mis discípulos estén, como se dice ahora, empoderados, ¿no? Pero para que suene mejor, una conferencia intencional, ¿no? Porque es una palabra que también está de moda, una conferencia intencional para empoderamiento, ¿no? Pero no. ¿Saben lo que Él hizo? Él hizo dos cosas que a mí me destrozan, de verdad, o sea, en el sentido bueno, ¿no? La primera es tener comunión con los suyos. Y la segunda es lavarle los pies. Uno cuando va a morir, uno de verdad hace lo que es más importante, ¿no? Y pónganse a pensar que para Jesús lo más importante en sus últimos días fue tener comunión y lavar los pies. Tomó un lebrillo, dice, y se puso a lavar los pies. Y dice aquí el versículo 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Miren, esta es otra de las cosas también que podemos nosotros aprender en este momento tan especial, sobre todo que tenemos que, como dijo el pastor Willy, arreglar cuentas, ¿no? Arreglar cuentas, está bien, vamos a participar del símbolo de la sangre de Cristo, recordando lo que Él derramó por nosotros, el cuerpo que Él dio por nosotros, que represente el perdón. Por lo tanto, nosotros también tenemos que impactar, dejar que eso impacte en nosotros y perdonar y pedir perdón. Y Él, Jesús, que todo lo sabe y todo lo conoce, Él pregunta de una manera quizás, no sé, como cuando Adán le dice, ¿dónde estás? Sabiendo ya dónde estaba. Él sabía quién lo iba a traicionar. Obviamente Él sabía. Pero una de las cosas que a mí me sorprende de este hombre Jesús, este Dios Jesús, es que Él sabiendo, no le dijo a Judas, ¿sabes qué, Judas? Lo siento, tú no eres bienvenido. Tú no puedes. Porque si hay algo, hoy día se habla tanto de la palabra inclusión, pero si hay algo que de verdad es inclusiva, es la sangre de Cristo. Amén. Que nos da acceso a todos nosotros, pecadores, a poder tener acceso al cielo.
Y Jesús no cerró la puerta de su sangre. No cerró la membresía del acceso al cielo a unos cuantos. No dijo, bueno, hermanos, en esta noche vamos a celebrar la cena del Señor, pero solamente vamos a celebrarla 11, no 12. Y el que ya sabe que no tiene por qué estar acá, por favor, párese y váyase, ¿no? Porque pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. Partió el pan, 12 porciones, incluso una para el traidor, incluso una para el que lo iba a mandar matar, para el que lo iba a echar. ¿Tú podrás partir el pan con el que te va a mandar matar? Porque de eso se trata. Aquí estamos nosotros, ¿no? Quizás alguno habló mal de ti, alguno no te mira bien. Siempre digo esto porque no quiero ir muy prácticamente a lo que sí podría ofender, pero a veces nos ofendemos porque no nos saludaron por nuestro cumpleaños, ¿no? Y guardamos cosas, ¿no? Y esas cosas son raíces de amargura en nuestro corazón, no en el corazón del que nos ofendió, sino en nuestro por no perdonar. Pero el problema somos nosotros, ¿no? Esa raíz crece en nosotros, no en el otro. A veces el otro hasta se olvidó que te ofendió y vive feliz, pero tú estás podrido, apestando por esa raíz. Entonces acá cuando vemos en la palabra, Jesús parte el pan con Judas, sabiendo lo que le hizo y lo que le iba a hacer, aún así lo parte. Esto es algo impresionante. Y dice la palabra aquí en el versículo 26 y hasta el 29, dice... y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba de nuevo, y otra vez dice, con vosotros. O sea, Él nos está preparando una cena allá también. Y allá cenaremos con Él toda la vida, toda la eternidad. O sea, Él sigue... su pasión sigue siendo la comunión, aun cuando muramos, aun cuando estemos en el cielo. Él seguirá preparando cenas para partir el pan con nosotros, porque dice más adelante, ya no acá, en otro lugar, vamos a cambiar de ubicación, pero no de relación. Amén. La relación con Jesús sigue siendo igual. Seguiremos cenando con Él por la eternidad. Qué lindo, ¿no? Dice, no la voy a beber más aquí, sino hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a invitar a Lisita, Pastora Gisela, por favor, para que puedan, ambas pasen de delante. Vamos a compartir, todos ya conocemos, pónganse de pie.